Un cordial saludo a todos los aquí presentes en el debate a realizarse en honor a los 200 años que nuestro país celebra este 2021. Mi nombre es Camila Cristín Valdivia Chamairo y agradezco este gran honor de haber sido elegida para la moderación de este importante evento que lleva de título El Perú del Bicentenario, que contará con la participación de el economista Gabriel Isidro, la politóloga Salet Sánchez y el economista Gabriela Poma. Este debate es organizado por el equipo de estudiantes a cargo del proyecto del área de Ciencias Sociales de la institución educativa particular Santa Isabel de Hungría. Del mismo modo, queremos recordar que este debate tiene como finalidad que la ciudadanía contraste temas de mayor impacto que sería oportuno discutir con mayor cautela y buscando soluciones inmediatas para estos. Por las circunstancias que actualmente vivimos, este debate está siendo desarrollado de manera virtual por la plataforma del Zoom, que nos facilitará el desarrollo del evento que hoy nos reúne. Nuestro país, al igual que varios países alrededor del mundo, se encuentra en una situación que ha hecho que nos adaptemos a una nueva forma de vida, que no esperábamos que nos llegara en el Bicentenario del Perú. Actualmente hay muchos temas de los cuales podemos hablar que necesitan ser debatidos, y al día de hoy hemos recolectado una serie de estos que afectan de forma directa a muchos de nosotros, buscando así que estemos más informados de lo que sucede y poder ser capaces de llegar a una solución pronta. En lo que a la dinámica a presentar el día de hoy corresponde, el debate se dividirá en tres secciones, tomando como puntos importantes el sector social, político y económico. En el desarrollo de cada uno de estos, habrán dos tiempos en los cuales nuestros participantes tendrán que intervenir tanto respondiendo, preguntando o comentando según lo que se indique. Y la participación de nuestro público también será uno de los puntos de nuestro formato del día de hoy. Algunas indicaciones a tomar en cuenta son: nuestros invitados aquí presentes deberán respetar los momentos establecidos para el debate. Con respecto al tiempo, nuestros participantes contarán con 1 minuto y medio para su intervención. Se les solicita que administren bien este mismo para así no presenciar ningún inconveniente. Del mismo modo, recordar que el orden de las intervenciones se dará conforme a lo que se indique en ese momento. Y para finalizar, contaremos con un segundo momento en el cual nuestros especialistas podrán responder las preguntas del público. Recordar que la audiencia podrá acceder a nuestro aplicativo Bicentenario con fin de aclarar cualquier duda que se pueda presentar. Bloque social. En este bloque intervendrán los siguientes participantes: la politóloga Salet Sánchez y la economista Gabriela Poma. Nuestro país es uno de los que no presenta en un futuro cercano posibilidades de desarrollar una educación de calidad, y en esta actualmente se visualiza una tendencia preocupante. Añadiendo a esto que la pandemia que actualmente vivimos tampoco ha ayudado en este tema, que ha sido uno de los puntos débiles del Perú por muchos años. ¿Cuál sería la solución para superar el déficit educativo del Perú en estos 200 años? Iniciando ahora con este debate, se limita la politóloga Salet Sánchez a opinar según su posición lo mencionado. Adelante, señorita Salet. Gracias, Camila. Para mí la educación debe ser de calidad e igual para todos los niños y niñas de todo el Perú. Para eso necesitamos remodelar colegios en provincias y realizar una red de comunicaciones con ayuda de los programas sociales para sustentar una ayuda, y una de ellas es implementar una sala situacional en educación mediante una plataforma de acceso público donde se publique información oportuna, actualizada y sencilla sobre la situación de la educación básica y superior, brindada en la modalidad de distancia durante la pandemia. Dicha información debe contener datos regionales y nacionales y debe ser actualizada periódicamente por las autoridades regionales y nacionales. Además, sabemos también que los educandos necesitan un docente y debe ser capacitado correctamente. Así que brindaremos en el marco del programa de la formación en servicio docente una capacitación permanente sobre el uso de tecnologías de la información y comunicación a los profesores de instituciones educativas públicas. En particular,
respecto a la adecuada implementación de la estrategia Aprendo en Casa y sobre la formación de la diversidad, educación inclusiva y adaptaciones curriculares para la atención de estudiantes con discapacidad. Para finalizar mi propuesta, establecer un mecanismo adecuado para garantizar la capacidad operativa de los equipos con un adecuado protocolo de atención de averías. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Salet, por su intervención. A continuación, y para darle calor a nuestro debate, el público ha participado a través de nuestro aplicativo Bicentenario, en el que se pregunta lo siguiente. Las políticas educativas son fundamentales cuando queremos trazar un cambio en este bicentenario. Incluso podríamos decir que determinan el beneficio o el fallo en nuestro sistema educativo. Entonces, ¿qué políticas educativas podemos tomar para crear un Estado sin brecha social? Para esta pregunta solicitamos la intervención del especialista Salet. Adelante, politólogo. Muy amable, Camila. En primer lugar, una capacitación familiar que sea más activa en las escuelas peruanas. Crear una escuela de padres donde se indiquen puntos precisos sobre el respeto, la igualdad al servicio y la honestidad, para que el alumnado pueda aplicarlo en la vida académica. Saber que todos somos peruanos y merecemos respeto. Por otro lado, que los padres se involucren más en lo académico con sus hijos, sean más pendientes de ellos y puedan lograr sus metas propuestas por sus propios hijos y además mejorar una posición material en las escuelas, remodelación de colegios y brindarles el material tecnológico y teórico a los docentes y alumnos. Tener un nuevo programa llamado Tambo, donde se les ofrecerá a los estudiantes para que puedan ingerir alimentos nutritivos eficaces durante la mañana y en la tarde. Una creación obligatoria en los colegios nacionales, bibliotecas y además talleres extracurriculares para mejorar la calidad de ortografía, caligrafía y lectura fluida para estudiantes en los colegios públicos. Además, publicar una sala nuevamente situacional de la educación, información sobre el número de niños, niñas y adolescentes que abandonan sus estudios de educación básica durante la emergencia sanitaria en el año 2020, según región, provincia y distrito. Además, agilizar la adquisición de los equipos tecnológicos y la contratación del servicio de Internet para la estrategia de Aprendo en Casa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Que los servicios de Internet a contratar permitan a los estudiantes y profesores acceder al máximo potencial, buscando establecer con los operadores de servicio y tarifas accesibles. Y para finalizar mi propuesta, brindar una correcta atención de salud a docentes y estudiantes cuando tengan alguna emergencia de salud. Muchas gracias. Se le agradece su participación, politóloga Salet. Del mismo modo, se le hace el llamado a nuestra economista Gabriela Poma para dar respuesta a la pregunta mencionada. Gracias, Camila. El Minedu informó que 210.869 estudiantes de la educación básica regular interrumpieron sus estudios en el 2020. En el nivel inicial fueron 72.493 menores los que dejaron las aulas, 3.95% del total. En primaria, 66.590 niños, 1.8%. Y en secundaria, 71.785, 2.75%. Asimismo, en cuanto a los traslados de la escuela privada a la pública, el Ministerio de Educación señaló que el año pasado 110.000 estudiantes pasaron a la educación estatal. Para solucionar el déficit educativo del Perú, se necesita docentes efectivos y valorados, ya que ellos son los factores decisivos en el aprendizaje de los alumnos. Sin docentes no hay enseñanza. Se debe fortalecer la meritocracia en la docencia y continuar con los concursos de nombramiento para darles estabilidad a los profesores, con un contrato a largo plazo. Se debe mejorar la gestión de la educación en el país en cuanto a la innovación. Por el momento, ante la incertidumbre sobre un posible retorno a la presencialidad, las escuelas deben continuar con la educación remota. Y si la situación epidemiológica lo permite, se debe regresar a la semipresencialidad.
ya que de eso depende en gran medida la calidad del aprendizaje. Para la educación remota se debe asegurar una buena educación de calidad, pero con equidad, ya que por la pandemia por el COVID-19 ha visibilizado las desigualdades en el acceso a la educación básica regular, ya que la diferencia entre lo urbano y lo rural era significativo. Lo que ha hecho la pandemia es ampliar estas brechas. Para esto, se debe de dotar de tablets y destinarlas a aquellas personas con menos recursos o a aquellos que tienen poco acceso a conectividad. Asimismo, se debe de tener un buen sistema de Internet. Muchas gracias. Muchas gracias a la economista Gabriela Poma y a la politóloga Celet Sánchez. Si bien es cierto que nuestro sistema educativo no cuenta con todos los recursos necesarios para brindar una buena educación a futuras generaciones, podemos ser capaces de implementar nuevos métodos para perfeccionarla y así hacer un Perú mejor. Otro aspecto que más atrae el interés de los ciudadanos es el económico, y por ello en nuestro debate contamos con un bloque destinado al análisis de esta ciencia que estudia los recursos, la creación de riquezas y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. En este bloque contaremos con los siguientes participantes, los economistas Gabriela Poma y Gabriel Isidro. Haciendo que de este sector dependa la estabilidad de una buena calidad de vida, díganos economistas, con respecto a los 200 años de historia en el Perú, ¿cómo se debe redirigir la labor de los sectores económicos en el país? Para dar respuesta a esta pregunta, solicitamos la intervención del especialista Gabriel Isidro. Muchas gracias, Camila. Históricamente, el Perú se ha abocado a diferentes sectores productivos. Durante el siglo XIX, por ejemplo, el boom de la exportación de productos como el algodón y el azúcar ayudaron a sacar adelante una economía peruana totalmente devastada por la guerra de emancipación. Es, sin embargo, durante el siglo XX cuando el Perú sufre cambios constantes en su labor económica. Durante el gobierno de Leguía, por ejemplo, se propone un proceso de pseudo-industrialización, que contrastará fuertemente con un modelo basado en el sector primario de Velasco Alvarado, con tan solo 50 años de diferencia entre estos dos gobiernos. Es recién en el siglo XXI, con el boom del turismo y los servicios, que el Perú toma un rumbo hacia el sector terciario, con la comercialización de los vuelos y el tránsito de las mercancías. No obstante, la pandemia acontecida del año pasado nos deja mucho que reflexionar, puesto que, ante la imposibilidad de realizar actividades económicas internacionales con el fin de no propagar el virus, nuestra economía se ha visto fuertemente golpeada. Por esta razón, una de las propuestas que declaro sería la de llevar al Perú a un punto álgido de desarrollo, donde no se necesite un contacto físico con el cual llevar a cabo la interacción humano a humano. El desarrollo tecnológico, basado en la motivación de la industria y la mejora en la calidad de los servicios, nos permitirán devenir en un futuro marcado por la necesidad de la comunicación a distancia y a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, participante. A continuación, la economista Gabriela Poma también hará el uso de la palabra para dar respuesta al interrogante planteado. Muchas gracias, Camila. Para los próximos 2 años se espera un mayor crecimiento del PBI, sustentado principalmente en la reversión de los choques de la oferta que afectaron la pesca y la minería, y en un mayor dinamismo de las actividades primarias en respuesta al mayor crecimiento de la demanda interna. La mayor cuota de pesca y de producción de las bambas, Cerro Verde y Toquepala, respectivamente, sustentan el mantenimiento de la proyección del crecimiento del PBI. Esto se mantendría para el 2022, en un contexto de normalización de la captura de anchoveta y de entrada en la operación de nuevas minas, Mina Justa y Ariana, y de la ampliación de Toromocho, además de la normalización de la producción de oro de Buenaventura. En el sector agropecuario se acumuló un crecimiento del 2.8%, impulsado por el dinamismo de la agroexportación, arándanos, cacao, palta y mango, y de la actividad agrícola, carne de ave y huevos. Para el 2022 se proyecta un crecimiento del 3.6%, siendo el proyecto de irrigación Olmos el último en incorporar grandes extensiones. En el sector pesca, hubo una reducción del 3.9% de la actividad del sector debido a la normalización en la captura de anchoveta. En el sector minería metálica, hubo un crecimiento del 3.6% debido a la normalización de la producción minera al superar los problemas transitorios en Las Bambas y Cerro Verde.
En el sector hidrocarburos, se espera un crecimiento del 0,9% debido a la mayor producción del lote 95. Subsector manufactura primaria. Se espera un aumento del 0,9% por la recuperación de la refinación de petróleo. En la manufactura no primaria se espera un crecimiento del 2,7%, debido al consumo masivo de insumos con el crecimiento de la demanda interna. Muchas gracias. Se les agradece a ambos sus comentarios. Si bien es cierto que esta pandemia nos ha hecho cambiar las formas en las que antes podíamos producir dinero, existen otras, como las que mencionaron nuestros especialistas, que nos pueden llevar a crecer positivamente en este aspecto. Nuestro público viene participando activamente y hoy, a través de nuestro aplicativo Bicentenario, se han seleccionado las siguientes preguntas. Durante el prolongado periodo de alto crecimiento económico que vivió el Perú entre los años 2000 y 2013, únicamente interrumpido en 2009, con una tasa del 1,5%, cabe preguntar, ¿por qué ese proceso de crecimiento no se tradujo en un proceso de industrialización del país? Para esta pregunta se le pide al licenciado Gabriel Isidro dar respuesta. Adelante, economista. Muy amable, Camila. A grosso modo, la respuesta es la centralización de la economía en la capital. Es innegable que el crecimiento económico nos permite expandirnos en cuanto a infraestructura e industria. Pero teniendo en cuenta que una urbe tan densa como lo es Lima es la única beneficiada, tendemos a dejar de lado a regiones con un gran potencial, no solo turístico, sino de industrialización y de extracción. Por ejemplo, es mucho más rentable establecer un centro de refinado de minerales en la misma región de extracción que transportarlos a un lugar donde se puedan procesar y comerciar. La solución entonces sería fortalecer las ciudades y regiones con mayor potencial de industria, mediante el uso de la carga tributaria en mejores condiciones ciudadanas. Por otro lado, es igual de importante promover la inversión extranjera y privada, puesto que el Perú no es un país autosustentable, como tampoco lo son la mayoría de los de América Latina. La queja que suele devenir ante esta cuestión es la explotación de los recursos por parte de capital extranjero, sin beneficios aparentes a nuestro país. Pues bien, aquí se encuentra otro factor que responde a su pregunta, el cual es la corrupción. Si el acuerdo es completamente válido y coherente para ambas partes, el beneficio debe ser equitativo. Si no vemos una mejora en el sector que se buscó incentivar, es debido a la negligencia e ineptitud de la clase política, o en el peor de los casos, producto de los delitos de corrupción o coimas. En definitiva, la única forma de obtener beneficios visualizables es con la transparencia de la clase política y la mejora en la distribución de la carga tributaria, acompañados con un incentivo de capital extranjero que permitirá expandir nuestras fronteras. Muchas gracias. Agradecemos su respuesta. Así también tenemos una segunda pregunta para nuestro bloque económico. Las actividades del sector primario, como el legado ancestral y actividades como el agro y la minería, hoy presentes, ha venido sosteniendo al Perú en esta crisis. Cabe mencionar también que este sector es el más desfavorecido afrontando esta situación complicada. ¿Cómo se plantea realizar todo el proceso productivo desde nuestras regiones dedicadas del sector primario, sin que parte de su trabajo se vea mermado por los impuestos y cargas fiscales que ocupa el Estado peruano? Para esta pregunta, se le hace un llamado a la señorita Gabriela Poma a dar respuesta a lo planteado posteriormente. Muchas gracias, Camila. Para mejorar el proceso productivo del sector primario que involucra a la ganadería, agricultura, pesca y minería de explotación forestal, debemos permitir la inversión privada y estatal, y así generará impuestos para el Estado, así como también incrementar los puestos de trabajo. Y de esta manera se podrán realizar obras y se podrá invertir en estos sectores para la mejora del país, ya que las actividades de este sector primario generalmente nos llevan procesos de transformación, y para esto se necesita la inversión. Lo que hay que hacer es persistir en medidas estructurales que vayan a potenciar el lado de la oferta de la economía, para darle un crecimiento sostenible y más elevado en el mediano plazo. La economía se ha vuelto más competitiva, y en este contexto, lo que está empujando este país para salir de la crisis es el sector exportador. Debemos impulsar la productividad media del país
Si pudiéramos sacar a las personas de la informalidad mediante una flexibilización del mercado laboral. ¿Y cómo hacerlo? Pues llevarlos al sector formal, donde están mejores equipados y donde pueden dedicarse a las actividades más productivas que las que pueden desarrollar en la actualidad en sus zonas. Es algo como lo que ha hecho China en áreas rurales, pero a menor escala. Muchas gracias. Muchas gracias a los especialistas Gabriel Isidro y Gabriela Poma. Ya en el expuesto por ambos, hemos podido ver cómo la economía peruana ha salido de su estancamiento y en la última década ha crecido a un ritmo sin precedentes y de manera sostenida. Sea estableciendo un centro refinado de minerales en la misma región de extracción o impulsando la productividad media del país, podemos ser capaces de crear nuevas técnicas que nos sigan ayudando a crecer económicamente. Bloque político. En este bloque participarán los siguientes especialistas: la politóloga Salet Sánchez y el economista Gabriel Isidro. Pasando a un plano que se ha convertido en uno de los más polémicos este año y uno de los cuales nuestro Perú ha atravesado de forma crítica en varios momentos, ¿qué cambios o reformas serían necesarias para la mejora del poder legislativo en el Perú? Solicitamos la intervención del especialista Salet Sánchez para dar inicio a su respuesta. Muchas gracias, mi estimada. Esta pregunta te lleva a las demás interrogantes. A mi modo de ver, se puede hacer mejoras en cuanto a los filtros que deben haber para los postulantes al Congreso. Lo más deseable es que sean con alta instrucción, pero además pueden dar motivo a muchas discriminaciones. Entonces, por lo menos que no tengan ningún problema judicial. Ahí también entran los partidos políticos a los que pertenecen o a los que están postulando. Si su partido está con problemas de la justicia, ni siquiera debería postular. Una razón para sustentar esta medida es que como la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del presidente de la República está prohibida, se les debería consultar a los peruanos si quieren que suceda lo mismo con los parlamentarios, que también son elegidos por el pueblo. En todos los casos, la prohibición comprende a los parlamentarios desaforados y a sus respectivos accesitarios, a aquellos que fueron suspendidos y a quienes reemplazaron a los legisladores fallecidos. Esta decisión me baso en el artículo 90A, introducido en la Carta Magna mediante la Ley de Reforma Constitucional número 30906, la cual establece que los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de esta manera inmediata, en el mismo cargo. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, politóloga Salet. Seguidamente, invitamos al economista Gabriel Isidro para dar respuesta a la interrogante planteada en nuestro bloque. Escuchamos, especialista. Muchas gracias, Camila. En primer lugar, el regreso a la bicameralidad es una alternativa viable para garantizar el correcto proceso de promulgación de leyes. Para evitar aumentar la carga tributaria a los ciudadanos, esta doble cámara vendrá también con un recorte en el sueldo de los futuros senadores y diputados. Por otro lado, se deben realizar reformas constitucionales que no permitan que los senadores tengan un cargo vitalicio. En mi opinión, el dinamismo en la gestión estatal permite aperturarse a nuevas formas de pensar que manejen el país. Tomando otro punto, los diputados de una sola bancada no deberían exceder la mitad simple del pleno, puesto que esto daría paso a actos perpetrados con anterioridad en bancadas como la de 2016, cuya coalición permitía hacerse con los 2/3 necesitados para promulgar la ley. Finalmente, la Cámara de Diputados se debería elegir en elecciones municipales, es decir, cada 4 años, mientras que la de los senadores en elecciones generales, es decir, cada 5, con la única finalidad de garantizar un mayor dinamismo en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, economista. Para los temas de política, a continuación, nuestro aplicativo Bicentenario comparte las siguientes preguntas del público. Hoy los peruanos nos encontramos azotados por diferentes eventos en política, algunos forzosos, improvisados, generando así incertidumbre y crisis en general. ¿Cómo garantizamos la seguridad y constitucionalidad en la promulgación de leyes sin una doble cámara de legisladores?
Solicitamos la intervención del especialista Salet Sánchez para dar respuesta a la pregunta de nuestro público. Gracias. Bueno, en la situación actual de nuestro país es muy fácil que el Congreso legisle mal, porque no tiene el filtro del Senado. Tenemos que trabajar más en la buena gestión de la Cámara Única, idóneos representantes, mejor selección partidaria, mejorar la ley de partidos políticos y mejorar el reglamento interno del legislativo. La unicameralidad tiene muchísimas ventajas. Recoge el temperamento ciudadano a favor de la austeridad. Expectativa eficaz, agilidad en el trabajo parlamentario, asegurando con mayor producción legislativa. Quiere decir que va a haber una más preparación para la promulgación de leyes. El régimen de Cámara Única fortalece más al Congreso, los mantiene más unidos y comunicativos. Sus miembros son elegidos por el sistema del distrito electoral múltiple, asegurando mayores dosis de representatividad. En Sudamérica, Perú, Ecuador, Venezuela tienen congresos unicamerales. Inglaterra es el régimen unicameral. El país se gobierna desde la Cámara de los Comunes. Es un claro ejemplo que la unicameralidad es mucho más efectivo que la bicameralidad. Finalmente, para concluir mi propuesta, que los congresistas cumplan a su 100% sus propuestas planteadas. Muchas gracias. Agradecemos su respuesta, politóloga. Contamos con una segunda pregunta para nuestro especialista Gabriel Isidro, a quien le invitamos a dar respuesta al interrogante. En aras de una democracia más sólida y transparente, con representación y participación en el Perú, ¿cómo garantiza el Estado que las promesas e intenciones de los candidatos regionales y congresales se cumplan en su eventual elección? Adelante, licenciado Gabriel Isidro. Muchas gracias. Considero, en primer lugar, que las vías para ganarse el voto de la población, sean morales o no, siguen siendo igual de válidas. Sean medidas populistas o con alta viabilidad en un periodo de tan solo 5 años. Desde mi perspectiva, limitar el rango de propuestas que puedan realizar los candidatos sería un gran error, puesto que están en plena libertad de negociar con los ciudadanos las obras que consideren convenientes. Sin embargo, y con el fin de garantizar el bienestar de la población, exhorto a las personas a hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana, para hacer valer la razón por la cual eligieron a su candidato de preferencia. El uso de la revocatoria, así como la rendición de cuentas, permite a los ciudadanos controlar de alguna manera la labor que realizan las autoridades regionales. Por otro lado, si bien es cierto que no comparto la idea de limitar las intenciones de cada candidato, una ley o reforma constitucional que interponga un recurso que no permita al congresista continuar sus labores de no cumplir con sus propuestas sería una opción bastante factible. Finalmente, recordar que la mejor forma de evitar medidas populistas o inviables es estar informado, tanto como persona, así como comunidad distrital, pues solo de esta forma se puede elegir al candidato más coherente con sus ideales y medidas. Muchas gracias. Se les agradece a ambos sus respuestas. Y haciendo hincapié en el tema presentado, tenemos que trabajar más en la buena gestión de la Cámara Única, idóneos representantes con mejor selección partidaria, así como mejorar la ley de los partidos políticos y el reglamento interno del legislativo. Como bien nuestros especialistas mencionaron, cabe recordar que la mejor forma de evitar medidas inviables es estar informado. Agradecemos a todos nuestros invitados por sus intervenciones y por su presencia en este debate 2021, el Perú del Bicentenario. Asimismo, queremos agradecer al público por sintonizarnos y por su participación activa en este debate. Esperando que haya sido un espacio que haya podido ser de ayuda para nuestra audiencia, nos despedimos deseándole un feliz 28 de julio.